Bienvenido a Sonámbulo, un espacio para los amantes del terror, donde la realidad y la oscuridad se encuentran. En esta ocasión traemos para ustedes un relato de terror titulado El Diablo en Semana Santa. Espero y sea de su agrado. El Diablo en Semana Santa. El autobús los dejó en la orilla de un pueblo lejano, cuando la luz ya era amarilla y espesa, como si el aire tuviera polvo de otro tiempo. Los cerros recordaban el cielo con una línea dura, y detrás de la torre de la parroquia el sol caía sin prisa. El viento traía un olor a tierra mojada que no correspondía con los días secos, y debajo un rastro dulzón, metálico, como de cerillos recién apagados. Remedios esperaba en la parada, con la frente marcada de ceniza y un rebozo que le apretaba los hombros. Llegaron tarde para la misa, dijo, pero al tiempo para cumplir. Abrazó a Javier, a Elena y a Diego, y a Lucía, como si los midiera con los brazos. El camino a casa pasaba por la capilla vieja, un rectángulo de adobe con la puerta clausurada desde 1978. El candado estaba puesto, pero la hoja de madera estaba entreabierta, una rendija. Lo suficiente para que saliera un soplo frío que no correspondía al calor del día. No se acerquen, lo ordenó Remedios sin voltear. Esa puerta se abre solo cuando quiere. Digo que en la ciudad se reían de esas cosas. Sintió un cosquilleo en la nuca, como si alguien le hubiera soplado. Lucía se detuvo un segundo a mirar la rendija y creyó ver al fondo una hilera de cirios apagados que, sin embargo, olía a humo fresco. En la cocina, mientras el café de la olla hervía con canela y un piloncillo que chisporroteaba, Remedios habló de la procesión del silencio del viernes. Aquí se cumple, repito, y sirvió el café en jarritos. ¿Se cumple qué?, preguntó Lucía. Remedios sonrió con los labios cerrados. Lo que se promete. Elena intentó cambiar de tema y preguntó por la milpa. Remedios dijo que este año la tierra está nerviosa. Afuera una ráfaga se coló por las rendijas con un silbido largo que parecía arrastrar una palabra a medias. Instalaron las cosas en el cuarto de atrás, el que daba al solar. La cama de Lucía tenía hundido en el centro, como si alguien se hubiera sentado muchas veces a esperar. Sobre la almohada había 7 granos de maíz negro. No estaban quemados, eran negros de nacimiento, con un brillo aceitoso. Lucía los dejó en la mesa de noche y se durmió con la ventana entreabierta. Despertó con la sensación de que alguien le había acomodado el cabello detrás de la oreja. Los granos seguían ahí, tibios como si guardaran calor. Diego los tiró por la ventana al solar, cayendo entre las matas de ruda. Al amanecer estaba de nuevo sobre la almohada, dispuestos en círculo perfecto. En el patio, la cruz de madera que Remedios tenía junto al lavadero amaneció invertida, clavada en tierra blanda que nadie había removido. Alrededor el suelo mostraba marcas pequeñas, como de cascos que entraban y salían del círculo sin dejar rastro de grava. Javier removió la tierra con la punta del zapato. La tierra estaba fría, más fría que el aire. Un niño flaco, Mateo, los observaba desde la barda. Tenía los codos huesudos y una cicatriz delgada en la ceja.
No miren al nazareno sin rostro, dijo sin saludar. Mi abuelo dice que el que lo mira, lo invita. Elena se acercó para preguntarle quién era su abuelo. Mateo ya iba corriendo por la calle, levantando polvo con los pies descalzos. Al pasar frente a la capilla vieja, se persinó con la mano izquierda. Esa tarde fueron al mercado a comprar pan y velas. La señora de las veladoras les preguntó si venían a cumplir. Javier contestó que venían a visitar a la abuela. La señora sintió con una gravedad desproporcionada y les puso, sin que la pidieran, una veladora negra. Por si hace falta, dijo. Remedios la guardó en la bolsa del mandado sin mirar. En la noche, el pueblo se quedó quieto temprano. Los perros ladraban por turnos, como si se pasaran la guardia. A las 2 de la mañana, Lucía se despertó porque alguien había dicho su nombre en el solar. No fue un grito, fue una voz dicha al oído, pero desde lejos se asomó por la ventana y vio la cruz invertida. Alrededor, las marcas de cascos habían aumentado, como si algo hubiera estado dando vueltas. Cerró la ventana y se tapó hasta la cabeza. El calor de los granos sobre la mesa de noche se sentía a través de la madera. La parroquia olía a incienso y madera encerada. El padre Tomás, de manos grandes y voz medida, dirigía el lavatorio con una calma que parecía ensayada. Cuando le tocó a Diego, el agua estaba más fría de lo normal. El muchacho retiró el pie por instinto y el padre le sonrió con una paciencia que no juzgaba. Una vela en el altar, la del extremo derecho, no se apagaba. Cada vez que el monaguillo soplaba, la llama se doblaba hacia la puerta lateral como si señalara. La cera caliente le dibujó en la palma una línea fina, recta, que luego se puso morada. El monaguillo la miró sin quejarse, como si ya supiera que iba a doler después. Terminaba la ceremonia. El padre abrió el sagrario. No estaban las hostias. En su lugar, 7 granos de maíz negro formaban un círculo. La llave colgaba de su cuello. Alguien estuvo aquí, dijo, más para sí mismo que para los demás. Afuera el cielo se había puesto de un gris parejo, sin nubes, como una lámina. En la sacristía, con la puerta entornada, Remedios habló por fin con frases cortas, como quien dosifica. En la sequía del 78, su hermano Ernesto se arrodilló bajo el mezquite del llano y le habló al Señor de la noche. No rezó, negoció. Pidió lluvia para salvar a la milpa. Llovió 3 días sin parar. El arroyo se llevó cercas y partes del camino. Al tercer día encontraron a un peón muerto junto al pozo de la capilla vieja, con 2 marcas en el pecho hundidas, con los cascos pequeños. Ernesto dejó de dormir. Decía que en la noche alguien se sentaba al pie de su cama y le respiraba la oreja. Una madrugada lo hallaron bajo el mezquite, arrodillado, con un gallo negro degollado y la boca llena de tierra. No alcanzó a cumplir, dijo Remedios, y lo que no se cumple, se hereda. Esa tarde, en el piso de la sacristía, apareció huellas húmedas que entraban desde la puerta lateral. Él se detenía frente al sagrario. Nadie había mojado el suelo. El padre Tomás trazó una cruz con agua bendita y el agua hirvió un segundo como si el barro guardara brasas. Cuando se inclinó a mirar, creyó ver en el reflejo del charco una capucha sin rostro que se inclinaba también. El reflejo no copiaba su movimiento, se adelantaba un instante. Volvieron a casa caminando por la calle real. En las puertas había varas secas atadas con hilo rojo.
colocadas con cuidado, con ofrendas al revés. Elena las quitó de la suya, el hilo le dejó en los dedos un polvillo negro que olía a pelo quemado. «Son cosas de muchachos», dijo Javier, pero lo dijo en voz baja. Remedios no dijo nada. Esa noche, Lucía soñó que caminaba descalza hasta la capilla vieja. La puerta estaba entreabierta y del otro lado alguien le ofrecía 7 granos en la palma. «Para que no se te olviden», decía la voz, que sonaba como la de su mamá cuando estaba cansada. Despertó con los granos en la mano, tibios. No recordaba haberlos tomado. El silencio no es silencio, es tambor lento. Arrastre los pies, roce de las telas gruesas, cadenas que a veces suenan y luego callan como si se arrepintieran. La procesión salió cuando la luz ya era violenta. Los nazarenos avanzaban en 2 filas, cirios en alto. Entre ellos uno destacaba sin querer destacar. Hábito impecable, más alto que los demás. Capucha sin rostro, no oscuridad, ausencia. La tela caía como si no hubiera nada debajo, pero a veces se tensaban un poco, marcando una frente, una nariz, una boca que se abría sin sonido. Cada vez que pasaba, los cirios chisporroteaban en morado. El humo no subía recto, se enroscaba y luego bajaba, como si lo jalaran. Lucía lo miró sin querer, un segundo más de lo debido. El nazareno giró apenas la cabeza y pronunció su nombre con 2 voces superpuestas, una de una niña y otra de un hombre viejo. Lucía. Ella se quedó quieta. Los ojos muy abiertos, y empezó a repetir: «Ya pagaron la mitad», con una cadencia que no era suya, como si se recitara una lección aprendida de memoria. Javier intentó cargarla y sintió un frío que no venía del aire sino de adentro, como si le hubieran vaciado la sangre en un segundo y luego se la devolvieran de golpe. Elena lo sostuvo la cabeza y le habló al oído, palabras pequeñas de casa. El padre Tomás levantó la cruz procesional y el nazareno se detuvo. Por un momento la tela de la capucha se pegó a algo que no estaba, marcando la forma de una frente, una nariz, una boca que se abría. Luego siguió a sus pies. No hundían la grava, la rozaban sin peso. Cuando la procesión terminó, Lucía volvió a sí y preguntó que todos lloraban. Tenía la frente perlada y las manos heladas. En su muñeca apareció una línea pálida, como la marca de una pulsera que nunca había usado. Diego la abrazó y le dijo que ya había pasado, aunque no sabía si había pasado o si apenas empezaba.